8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38, está en pantalla, en línea, ya lo ven ustedes. Muchas gracias al diputado Karim Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Buen día, gusto de saludarlo, bienvenido. Hola, Mauro, muy buen día. Vamos a correr la pantalla. Muy buen día a toda la gente que está en sintonía de Polar. Hay varias cosas para conversar, pero partamos por el tema de... Ya lo voy a preguntar de Natales, porque la gente está muy expectante. A las 9 vamos a estar conversando también con el alcalde para hacerle varias consultas. Creemos que se cortó el hilo por lo más delgado, pero ya lo voy a meter en ese tema, ya, porque también lo escuché a usted en los últimos días. Pero, emergencia sanitaria. ¿Ha tenido contacto usted con la intendenta? ¿Ha conversado con la nueva primera autoridad regional, Jennifer Rojas? ¿Cómo piensa que se han hecho las cosas los primeros días? Esto no se pueden exigir cuestiones muy urgentes, pero debido al momento que estamos, hay que tratar de meter presión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque mucha gente aburrida también del encierro de la cuarentena, y se demostró ayer al mediodía con varios independientes que fueron a hacer sentir su molestia en la intendencia, diputado. Sí, yo estuve ahí ayer acompañándole a algunas personas que estaban en la intendencia. Yo creo que no se trata a veces tanto de ir cambiando nombres, porque acá hemos visto en la seremía, hemos visto en la intendencia cambios, pero en definitiva el modelo está como mal parido en el sentido de que el centralismo hace que acá haya escasa decisión. Entonces, cuando se nombra una persona nueva, dentro de la negociación, cuando alguien acepta el cargo, dice, bueno, pero déjenme demostrar, ¿no es cierto?, que yo marco una diferencia con la otra persona. Entonces, saco anuncios como, por ejemplo, no más, cosas como la restricción vehicular que alguna vez tocamos acá. Pero en definitiva, la decisión es para la prensa, porque es negociada. Entonces, yo la verdad que no voy a evaluar lo que se ha hecho, no, porque todavía no se ha hecho más allá de un decreto que elimina una medida que dijimos que era absurda. Pero acá lo que me molesta es que no exista una, más allá de una disculpa o cambio, no existen medidas que reparen el daño. Y acá ha existido un daño cuando en un momento se logra controlar la pandemia en una zona geográfica, ¿no es cierto?, donde es muy fácil porque Magallanes, los pasos fronterizos son limitados, es una isla, es cerrado, se logra controlar internamente. Empezamos a advertir que la gente que venía de afuera no se hacía un examen, porque no es que hayan entrado 17 personas contagiadas que haya sido comprobado. Eso se comprobó después porque fueron, ¿no es cierto?, presentaron síntomas. Pero ¿cuánta gente entró asintomática? Además, la gente que entra a la región no es gente de la tercera edad, ni personas enfermas, no. Son personas que son el más riesgoso portador, el portador joven, ¿no es cierto?, activo, que se mueve. Entonces, desde ese momento que se vistió eso, luego empiezan a aparecer los contagios. Y se lanzan medidas como esta, o se lanzan medidas como la cuarentena, que finalmente la cuarentena, lamentablemente, hay gente que la ha respetado, pero se perdió un poco el temor, es verdad, pero si una cuarentena no logra bajar un 60% la movilidad, no es cuarentena. Entonces se ha tratado una estrategia de atacar cómo controlamos a la gente, pero no cómo controlamos la pandemia. Veo un poco yo porque ya es un virus que es intracomunitario. Ya está desplegado en nuestra región, ya está, ¿no es cierto?, instalado. La gente a veces se tiende a cuidar afuera, en las casas no, claro, es imposible convivir con mascarillas, pero ahí es donde está el mayor factor de contagio. Entonces ya tenemos un virus que es intrarregional. Entonces, el aislamiento poco igual va a servir si es que no se toman medidas de ver cómo convivimos con el virus, cómo se toman más acciones preventivas. Pero hoy día todo este proceso de cuarentena fue absolutamente infructífero porque nunca se disminuyó la movilidad. Y en este mismo espacio dijimos, no hay control. Yo me desplazo, tengo la posibilidad de poder desplazarme por el trabajo, al igual que otras personas, y escasamente, yo te diría que, no sé, el 5% para abajo me han controlado. Y no por el cargo, sino porque simplemente no hay control. Entonces, yo veo que el control está, incluso si tú vas a Zona Franca, en las dos grandes tiendas, y no hay más. Entonces, yo, ¿por qué, no sé, pyme no puedo tener la posibilidad de que me controlen el acceso, no sé, a mi peluquería, por ejemplo? ¿O por qué no se maneja una aplicación
donde yo sé que hay un tema con la privacidad de los datos, pero que podría perfectamente ante una pandemia eso dejarse de lado para que la persona sepa que quien entra a una tienda, por ejemplo, no sé, y poner el ejemplo de la peluquería, donde hay más exposición, pudiese tener ese servicio, ¿no es cierto?, disponible para poder trabajar. Entonces, acá se anuncian una serie de medidas, ninguna en el ámbito económico. La gente lleva ya bastantes días, semanas encerrada, no sirvió de nada. Entonces, dicen, no, mire, son medidas que no dieron el resultado esperado. Entonces, tratan de hacer medidas más estrictas. Por una parte, el alcalde las valora, por otra parte, la intendenta se retracta, por otra parte, se filtra un documento que no sabemos si se filtró o simplemente en Santiago no les gustó. Por otra parte, ¿no es cierto?, la subsecretaria anuncia medidas. Entonces, ¿yo a quién le creo? Yo me pongo en el caso de la persona que está encerrada en su casa, que necesita saber la información, que está estresada, que está, ¿no es cierto?, con depresión por todo esto, que además está sufriendo enfermedades asociadas al encierro. Ya se está notando, sobre todo en la tercera edad, de todo el tema de la movilidad, de las articulaciones, la gente con fibromialgia, la depresión, ya se está hoy día notando eso. Entonces, esa persona que está en su casa, ¿a quién le cree el mensaje? Entonces, ¿por qué no se toman medidas que sean medidas definitivas, pero que sean medidas que hayan sido conversadas y que además no afecten? Porque si paralelamente, yo hoy día, después de haberle fallado tanto a la gente, porque a Magallanes se le ha tenido como a la gente como ratón de laboratorio, experimentando medidas que no han dado resultados, que después seguramente en Santiago van a ser mejores porque ya va a haber esta experiencia mala en Magallanes. Entonces, a toda esta gente que han tenido encerradas como ratón de laboratorio, yo tengo que decirle, mire, ¿sabe qué? Yo voy a tomar una medida restrictiva en el ámbito laboral, pero eso va a tener que tener consigo un ámbito, yo creo, de la mano con salud mental, pero además de la mano, sobre todo, con el tema económico. Y eso no está. Es solamente reprimir la libertad de las personas, reprimir la libertad de trabajo. Yo no digo que no haya cuarentena, que no existan medidas sanitarias, tiene que existir, pero también tenemos que aprender a convivir. No existen, por ejemplo, en las filas de todos los trámites que se hacen, mucho distanciamiento social. No veo personal, ¿no es cierto?, que pudiese estar entregando alcohol gel o haciendo un trabajo preventivo. Eso falta. ¿Cómo convivimos con esto? Aún cuesta eso. Quizás es la parte más complicada, pero tenemos que entender que esto está desarrollado en nuestra región. Vamos a contagiarnos quizás todos, la gente va a alcanzar inmunidad. En algún momento, cada vez el virus va disminuyendo su tasa de letalidad, de gravedad, está afectando a un determinado grupo de la población solamente, que es el grupo de más edad y con enfermedades asociadas. Entonces, el resto de las personas, yo creo que hay que ir trabajando más por el ámbito de la educación, de la prevención, que hoy día hacerlo represivo como yo veo que trató de instalarse una autoridad. Y una autoridad nos instala por medio de decir, mira, acá estoy yo presente y tengo, ¿no es cierto?, fuerza para dar medidas y reprimir. No, una autoridad, lo primero que tiene que hacer, después de todo el sufrimiento que hay, es ponerse en el lugar de empatizar. Bueno, en rigor la nueva autoridad, Jennifer Rojas, a quien todos, más allá de palabras de buena crianza, si son clichés y todo lo demás, si a ella le va bien, a la región también va saliendo a poquitito, si eso es verdad, más allá que parezca cliché, es cierto, si a ella le va bien, a la región le va bien, a cualquier intendente, a cualquier autoridad regional, pero más allá de la determinación de terminar con la restricción vehicular, aún se está esperando algún tipo de resolución, y tiene que ver mucho con lo económico también, pero ¿cómo logramos ese equilibrio, no? Me imagino yo a través de la transversalidad del diálogo, de lo que sucede con nuestra realidad a nivel local, pero tampoco los han citado. ¿Conversaron al final, no? ¿Usted conversó en esa ronda de reunión? ¿No lo invitaron? Fui invitado. Ah. No conversé, quise primero ver, además tenía otro compromiso en ese momento, pero además con el tiempo uno va, no sé si perdiendo la fe, pero yo sé que son autoridades que son mandatadas de Santiago. Entonces, a mí, más allá del espíritu de saludar y de estas cosas protocolares que no asisto, porque en realidad yo soy re pesado para eso, y para otras cosas más también, pero no me gusta esa cosa protocolar ni de saludo.
A mí me gusta más ver las acciones. Y como estas autoridades tienen mucha dependencia, y en el lugar que estoy hoy, me es más fácil quizás conversar con el ministro, con la subsecretaria, ver lo que van a lanzar acá, porque después hay descoordinación. Entonces yo veo que está hablando una, después que está hablando el otro que no es cierto lo valora. Entonces yo no veo acá todavía una posición de decir, mire, yo lo que diga una intendenta es para mí esto es la palabra que queda final y es una determinación. No. No quiero ser despectivo, pero finalmente son, y por eso que uno tiene la esperanza de esta cosa de los gobernadores regionales, por la toma de decisión acá. Entonces, lo que vaya a decidir la señora intendenta o lo que se vaya a decidir acá va a ser lo que se emite en un documento en Santiago. Entonces yo estoy esperando el documento de Santiago más que saludarla a ella, ¿no? Que para mí no tiene sentido aún. Ya, y ese documento de Santiago, ¿usted tiene alguna información de cuándo llegará, cuándo se tomarán decisiones, cuándo vendrán o no vendrán finalmente las autoridades que iban a venir el jueves pasado? Porque mucho anuncio, pero ni siquiera se ha convertido en anuncio, han tenido que modificar las cosas con el transcurso de los días. Sí, han ido. Es que lo que pasa es que acá también tenemos que ver el factor de la ciudadanía que se está molestando. No sé cuándo vienen, efectivamente ese día había mucho viento. Pero yo veo que con muy poco rigor se está analizando acá. Magallanes tiene una situación digna de análisis, digna de ver lo que está pasando, porque por algo, digamos, se está dando esto. Yo tengo la posibilidad de poder comparar la conducta, porque me puedo movilizar a Valparaíso, ¿cierto?, por el trabajo, a Santiago, y la conducta del magallánico no es peor o no somos inferiores en entender las reglas. Ya, pasa, Es totalmente, muy es parecido. totalmente igual. Yo te diría que peor. Si yo transito, por ejemplo, en Santiago hacia el aeropuerto y paso por Estación Central, el caos en el metro, o sea, la conducta del magallánico, yo te diría que incluso es mejor que la que he visto en Valparaíso o he visto en Santiago. Entonces no se trata de un tema de conducta, porque siempre, cuando estuvo el intendente Fernández, es decirle a la gente, mire, magallánicos, qué sé yo, por favor, respeten las normas, respeten la cuarentena. Y yo creo que no pasaba por ahí. Acá hay un factor externo que tenemos que analizar, y así como somos una zona distinta en muchas cosas, me imagino que, no sé, factores climatológicos, factores ambientales, factores de otro tipo, están afectando y hicieron que de una u otra manera acá se hiciera un virus intracomunitario. Yo creo que en su momento era una tremenda oportunidad cuando se logró parar esto, porque somos una región isla, y las medidas estaban en restringir los pasos fronterizos, y estábamos contenidos. O sea, el virus no puede llegar de solo, o sea, tiene que llegar por alguien que lo esté transportando. Y eso ya se había contenido acá en la región. Si bien es cierto, se han hecho más test, más exámenes, pero la verdad que yo veo con mucha desesperanza lo que la autoridad de Santiago, seguramente porque somos pocos habitantes, pero yo les diría que lo miren con más atención, porque es lo que se le va a venir. O sea, si yo veo lo que está pasando en Santiago, estuve hace como un mes atrás en Santiago, el comportamiento de la gente al salir, todo va a ser caótico un tiempo más. Por lo tanto, yo tomaría en consideración lo que está pasando acá, porque me serviría como un buen referente para lo que pasa en Santiago. ¿Y tiene alguna idea de lo que podría hacerse usted, o prefiere esperar la palabra de los entendidos, de los técnicos, por decirlo de alguna manera, o tiene alguna propuesta? Sí, lo que pasa es que ya siendo un virus intracomunitario, acá lo que había que hacer hace unas semanas atrás, una cuarentena muy dura. Ya. Una cuarentena de encierro total de 2 semanas. Pero yo ya no puedo pedir a la gente eso. Entonces, hoy día yo creo que la gente que estaba reclamando legítimamente desde muchos sectores, trabajadores independientes, ¿no es cierto?, y que incluso muchos tuvieron que reconvertirse en esta pandemia para poder seguir trabajando, ocuparon el 10% para hacer algún emprendimiento, ya no se le puede pedir que se queden encerrados. Yo creo que tenemos que seguir cuidando a la gente con mayor factor de riesgo. Tenemos que exigir más recursos en el ámbito de salud. La gente del hospital está ya reventado, ¿no es cierto? A ellos hay que tenerle más personal técnico, más personal humano, más equipos, ¿no es cierto?, para que no haya desplazamiento hacia afuera. Tenemos que contener las barreras en los aeropuertos, eso es vital, porque se sigue levantando esta medida que se filtró, seguía, por ejemplo, permitiendo la llegada de gente, no sé, que por ejemplo le provee al Estado,
o esenciales para la economía. Entonces la gente que llegaba a las pesqueras seguía llegando sin hacer la cuarentena, solo con el PCR. Pero si yo me iba a Santiago, no sé, por un velorio y volvía acá, yo sí tenía que hacer cuarentena obligatoria. Entonces seguía discriminando. Entonces esta cuarentena ha engrosado más a quienes más tienen, que son los supermercados. Entonces yo creo que hay que empezar a convivir con el virus, hay que empezar a tomar medidas preventivas, educativas, seguir con una cuarentena, pero yo creo que entendiendo que hay que flexibilizarla para ciertos grupos de personas. Me preocuparía mucho de la tercera edad, de ver cómo llegamos a través de kinesiólogos, de cómo poder desplazarlos. Hay gente que está en sus casas encerrada, no sé cómo a través, coordinar a través del Senama, entregar recursos para la gente que está encerrada, esos grupos de riesgo, pero yo me iría más por ese lado, de entender que más que controlar a las personas, hoy día tenemos que empezar a ver cómo controlamos la enfermedad. ¿Y cómo controlamos la enfermedad? Con el mismo nivel de test, con más recursos humanos y con más recursos hospitalarios. Y eso requiere de inyección de recursos para los hospitales y también inyección de recursos para todas las pymes que hoy día no pueden, ¿no es cierto?, abrir. También hay que entregarle recursos a ellos. O sea, pasa todo por un tema que la autoridad regional gestione recursos para poder controlar lo que es la pandemia, pero la gente ya no la puede seguir controlando tanto tiempo, más aún si todas las medidas de control no han sido efectivas. En el documento que se filtró, entre comillas, se tomaban nuevas decisiones, pero uno leía esas decisiones y decía, pero yo pensaba que esto siempre estuvo en práctica. O sea, por ejemplo, exigir PCR en el aeropuerto, que la gente que llegase haga cuarentena, y ahora más encima esas decisiones quedaron descartadas. Entonces, la verdad que la gente no entiende nada, y lo licuoso de las señales por parte de la autoridad hacen que también la comunidad se relaje. En honor al tiempo, diputado, quiero ir a Natales, ¿no? ¿Me puede contar cuáles son los...? Porque lo escuché, se va a pedir una investigación a Contraloría respecto de la situación en Puerto Natales. Ha renunciado el secretario de la Comunidad en las últimas horas, el señor Velázquez, por esta indemnización, cambio de contrato y recontratación al día siguiente. Ayer renunció, el hilo se ha cortado por lo más delgado, dicen algunos. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando en Natales? La misma, y los argumentos del alcalde me recuerda a esa canción de Pedro Fernández, Yo no fui, así como yo no fui, así como, ¿no es cierto?, y decir, acá me equivoqué, pero ¿qué clase de equivocación es esa? Mira, hay una leyenda que cuenta que un día la mentira y la verdad se cruzaron. Entonces, la mentira le dice a la verdad buenos días, la verdad le responde buenos días, la mentira dice, mira qué lindo el día, la verdad sale a la ventana y dice, sí, está lindo el día. La mentira le dice, pero más lindo está el lago. La verdad le dice, sale a mirar, sí, está lindo el lago. La mentira le dice, pero mira, más rica está el agua. La verdad va, toca el agua, está más rica y se bañan. Luego la mentira sale del agua, se viste con la ropa de la verdad y se va. Pero luego sale la verdad, pero no se atreve a vestirse con la ropa de la mentira y la mentira sale al desnudo y la gente se espanta. Entonces, ¿qué quiero decir con esta leyenda? Que acá, aunque la mentira se vista de verdad, es mentira. Y aunque la gente se espante de esta verdad, es para espantarse. Porque la verdad lo que se hizo no tiene razón alguna. Por más que se diga, mira, es lo... Y yo no sé cuánto va a sacar ahora de indemnización por haber renunciado. Entonces es espantoso. Recordemos que en la historia... El alcalde Paredes era el más ansioso, le había dado, como antes de coronavirus, le había dado candidatitis, ¿no es cierto? Quería ser candidato a algo, que no fue el alcalde de Natales. Entonces buscaba qué candidatura poder calzar. Entonces estaba próximo a renunciar y en esa próxima renuncia, antes de, ¿no es cierto?, de que lamentablemente para él las leyes lo dejaran fuera de poder competir en ciertas cosas que él quería competir, hace esta maniobra. Entonces yo no sé, tiene olor a algo, tiene sabor a algo, tiene sensación a algo, pero puede ser legal. Pero es moral, ya yo creo que no. Él dijo que se equivocó. Por eso iniciamos un proceso de fiscalización a través de Contraloría de este y otros contratos. Yo valoro que un concejal haya ¿no es cierto?, puesto este tema, no era nuevo, pero como no era nuevo también... Quizás, y ahí yo puedo decir, al igual que el alcalde Paredes, quizás cometimos un error.
me gustaría saber un poquito más de la historia del municipio de Natales y ver otros contratos que me dan mucha sospecha. Por ejemplo, no sé, el del cuartel de bomberos que se quemó. Creo que hay que hacer una investigación, creo que merece, ¿no es cierto?, más allá de la disculpa y de la renuncia o de las pataletas que haga quien se haya ido, acá hay un olor a tongo que no se lo aguanta nadie. Entonces, eso de que yo no fui, de que perdón, esto era legal, esto me indicaron, no se la compro, no se la creo, no me la trago, y por eso iniciamos este proceso que creo que es lo que corresponde. ¿Ese proceso ya se inició, ya hizo presentación a Contraloría o solicitó a Contraloría? ¿Cómo es los pasos a seguir? Sí, el día de ayer iniciamos primero un proceso, ahora vamos a entregar algunos antecedentes que estamos recabando, y ver también si Contraloría es solamente el ente pertinente. Quizás también tengamos que llegar hacia otra instancia de investigación. Quiero ir por etapas, pero me parece que esto es totalmente sospechoso, digamos, y además un horror, así, porque si yo echo a alguien, de toda lógica, desde un negocio chiquitito hasta una empresa grande, porque alguien, ¿no es cierto?, lo hace mal, después no lo recontrato por más sueldo, o si quiero colocarle ciertas metas. Tú has estado a cargo de empresas, yo también, uno a veces pone metas, hace anexos de contrato, o sea, esa figura me parece, no sé, y por eso digo, quisiera ir un poco más allá, porque yo quisiera saber si el Ministerio Público, que yo creo de oficio ya debió haber dicho, con el olfato que tienen los fiscales, ¿no es cierto?, haber dicho, mire, vamos a hacer seguimiento, cómo se movió esta plata. ¿Quedó en la cuenta de este señor Velázquez? ¿Se movió para alguna parte? Yo no lo sé. Quisiera saber, o quizás todo está en regla, pero la verdad que merece mucha duda, y además tanto tiempo de alcalde, para al final del periodo decir que se cometió ese error, que es un error que beneficia tanto a alguien en particular, y premia a alguien que además estaba mal evaluado supuestamente, y que la evaluación siguió siendo negativa, y además no solo eso, o sea, yo no acepto que diga que es un error cuando se hizo un leaseback, por ejemplo, para poder darle recursos a esa corporación, cuando a los profesores se le negó los pagos o se le dijo que estaba en una situación difícil la corporación. Entonces, uno pudiese entender que quizás, no sé, haya un error dentro de algo que está teniendo un flujo de plata tremendo, pero cuando los márgenes son tan pequeños, uno lo piensa dos veces. O sea, si yo tengo algo que está quebrado y alguien lo administra mal, no lo recontrato y le doy una millonaria indemnización. O sea, o en ese momento sufrí de algún colapso mental, algo así, o simplemente lo estoy beneficiando, o simplemente no tengo dedos para el piano. Pero no me basta con un error. O sea, eso no es un error. Quien administra no se da cuenta de lo que está haciendo. Y el alcalde se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Si no se dio cuenta, entonces no sé qué hacer. Ya. Se dio cuenta del error un año después de que no se sabía nada y producto de la molestia de la gente y las denuncias de los medios. Porque si porque lo conozco y veo lo que ha hecho, sé que se dio cuenta de lo que pasaba ahí. Ya. Me tengo que ir al corte, pero lo menos tiempo posible, diputado. ¿Qué pasa con las peluqueras o los peluqueros, las peluquerías? Usted ha pedido que puedan funcionar. ¿Existe algún avance al respecto? Sí, se pidió, bueno, vamos a tener reuniones con la autoridad de salud en Santiago, porque creemos que en realidad es un rubro que se acercó con mucha necesidad de poder trabajar. Se organizaron y se acercaron. Sí. Yo sé que hay otros muchos más. Sí. Pero viéndolo que en otros países se consideró la peluquería no como algo estético solamente, sino algo como también sanitario, y además de salud mental, y pasa, sobre todo la gente, no sé, que se tiñe el pelo, andar chascón trabajando, sí. Pasa eso. Entonces, pedimos esa excepción, estamos esperando una respuesta de eso porque nos parece que son rubros que pueden funcionar. O sea, si un dentista puede funcionar, me imagino que considerándolo que no es algo netamente estético, pueden entregarle protocolo. Y ahí donde me voy para atrás y tú me dices, ¿qué hay que hacer? Bueno, protocolos de acción.
y hay que escuchar mucho a la gente que trabaja en salud y mucho a la gente que quiere trabajar y poder llegar a consensos y arreglos individuales de, por ejemplo, de este sector. Para los fleteros tendrá que haber otro protocolo, para distintos rubros, distintos protocolos, pero no podemos decir, no trabaja nadie, o sea, 1, 2, 3, momiae, nadie más. No, tenemos que decir, mire, usted va a poder trabajar, pero estas son las condiciones. Y yo creo que hacia eso debemos avanzar, hacia qué rubros tenemos en la economía regional, que no son las puras pesqueras, no es el puro turismo, hay muchos más que eso, que no están visibilizados, pero que tenemos que decirle cuáles son los protocolos de acción. Y eso es lo que yo creo que sería lo interesante que trabaje la autoridad regional. Diputado Karim Bianchi, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Bueno, gracias, Mauricio. Muy buenos días. Que esté muy bien, buena jornada. Pausa, ya venimos y conversamos con el alcalde de Natales, Fernando Paredes.